Hola, nuevamente los saluda con muchísimo gusto su servidor y amigo Eduardo Martínez de Batroy Consulting. Bienvenidos a toda nuestra audiencia el día de hoy a nuestro podcast que se llama Pero, ¿por dónde empiezo? Como lo hemos platicado, pues ya en varios episodios, este podcast está completamente dirigido para ti, dueño de negocio, en donde todo el objetivo es poderte brindar esos tips de valor y experiencias de otros empresarios también, de cómo le han hecho, qué es lo que han hecho, en qué se han topado, qué éxitos han tenido, y de esta manera te pueda generar un mayor valor que te permita sobre todo empezar a destrabar pues el momento en el que estás al día de hoy. Entonces, un tema muy importante que hemos venido platicando desde el episodio número 1 es qué te lleva a tener lo que decíamos como los principales problemas, que lo platicábamos y no son verdaderamente problemas, son síntomas que se generan de un problema raíz. ¿A qué me refiero? La mayoría de los dueños de negocios, de algo que se quejan mucho es que no les alcanza el dinero, que viven al día a día, el que no tienen un suficiente, generación de ingresos, que pudiera ser el problema número 1. Y el segundo de ellos es, de la misma manera, la falta del tiempo. Son todólogos, trabajan 24 horas, no les alcanza el día, no alcanzan a convivir con su familia, dejaron de tener hobbies, etc. Entonces, ese lo pudiéramos catalogar como el segundo. Y todo esto lo hemos venido identificando dentro de esta vasta experiencia que tenemos ya tanto como dueños y también como consultores, asesores, mentores de muchos dueños de negocios de distintos tipos de empresas, de distintos tipos de giros. Sin embargo, como les comentaba, esos terminan siendo síntomas. Hay un problema raíz que es el que nos tenemos que enfocar en primera instancia, sobre todo para poder evitar esos síntomas. Y ese problema raíz que hemos identificado es el que tú como dueño de negocio no conoces tus números. Y al no conocer tus números, pues por ahí se disparan varias consecuencias, siendo una de ellas un síntoma, pues el que no te alcanza el dinero, ¿no? Y la segunda, el tema por aquí del tiempo, como lo platicábamos. Entonces, el día de hoy tenemos a un gran invitado de allá de Chihuahua, en donde nos va a estar compartiendo también parte de esta historia que a él le ha tocado vivir dentro de su larga experiencia y en el ramo inmobiliario. Y pasamos ahorita por aquí a presentarlo, más sin antes recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales. Por ahí estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn como Batroy Consulting, y que también te suscribas a nuestro podcast tanto en Spotify como en YouTube para que puedas estar participando y estar viendo y aprendiendo de todos estos episodios que estamos compartiendo. Y que no nada más seas un escucha o un espectador más, sino que realmente también convivas, compartas, pongas por ahí cuáles son tus sentimientos, tus experiencias, tus situaciones, ya que este podcast es para ti. Si estás viviendo algo, compártenoslo por ahí y no lo dudes que puede ser parte del tema de la siguiente plática que te puede ayudar a destrabar eso. Entonces, arrancando ya con esta muy buena introducción, ahora sí por aquí tenemos ya presente a nuestro buen amigo, cliente, compañero, camarada, comparsa y demás, Carlos Salazar, de allá de Chihuahua. Tenemos ya el gusto de conocer a Carlos desde hace varios años, y dentro de su andar, Carlos, es abogado, ¿sí? Abogado postulante en materias de derecho civil, familiar, derecho mercantil y penal. Estuviste aproximadamente, de lo que me platicabas, Carlos, como 19, 20 años por ahí trabajando dentro de una de las instituciones mexicanas que es el Infonavit, y que tiene que ver con todo lo que es la vivienda. Y después de ahí, decidiste emprender, ¿no? Y arrancar tus negocios, en donde tuviste 9 años a Casa Inmobiliaria, y al día de hoy llevas ya 3, 4 años con lo que viene siendo Grupo Aleica Inmobiliaria. Entonces, híjole, estamos hablando de aproximadamente 12, 13 años como dueño de negocio y con gran experiencia en el ramo inmobiliario. Y no nada más eso. De hecho, este año, iba a decir el año pasado, no, este año también nuestro estimado Carlos se postuló para el AMPI, ¿verdad? La asociación. Y nada más y nada menos que tenemos a Mr. President, así le digo yo cuando platicamos por ahí de repente en broma. Es presidente
del AMPI, de la Asociación Inmobiliaria. Pero bueno, sin más preámbulo, bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, ¿qué nos puedes platicar un poquito sobre ti? Nos gustaría mucho el conocer cuál es esa historia, cómo nace Casa Inmobiliaria y después esa evolución que tiene hacia Aleica, Grupo Inmobiliario, en primera instancia, y pues qué retos también, pues por ahí te fuiste topando. Adelante, el auditorio es completamente tuyo, acábatelos. Muchísimas gracias, Eduardo. Saludos. Te agradezco la invitación. Y pues me imagino que no soy el único que pasa o va a pasar por lo que yo pasé cuando inició mi empresa. La experiencia en el ramo inmobiliaria, aunque ya lo tenía, eh, no sabía nada de empresas. Cuando yo decido independizarme y poner mi empresa en el 2009, pues lo primero que me topo es que cuando ya tienes tu empresa, todo te cuesta, todo cuesta. Cuando estás en un trabajo no te das cuenta de ahí la importancia de la administración del dinero. Ahí es cuando empiezas a aprender a cuidar hasta el último centavo, una pluma, un papel, reciclar hojas. Y cuando inició Casa Inmobiliaria para mí fue un boom, porque en aquel entonces pues no había redes sociales. Hice 1000 cartas para mis compañeros y se las envié y me generaron muchísimo trabajo. Así fue como resolví la cuestión del flujo de efectivo para que no me faltara. Trabajaba mucho. Durante 9 años fui contratando gente que se me fue arrimando porque realmente pues yo no tenía la experiencia ni la capacitación para hacer una contratación adecuada. Fui allegándome del amigo, del primo, del tío, del sobrino, de todos, y pues a través del tiempo aprendí que no era lo ideal. Sin embargo, pues a gritos y a sombrerazos va uno creciendo. Después de 9 años, se da la oportunidad de abrir otra empresa inmobiliaria y nos vamos a abrir Grupo Aleica Inmobiliaria. Se llama Grupo porque dejamos Casa Inmobiliaria funcionando y ya éramos 2 inmobiliarias. Pero aquí andamos, Eduardo, con toda la actitud todavía. Oye, interesante, interesante, Carlos. Tocas pues ahí un punto que también es fundamental en cuanto a la transición cuando uno es empleado a dueño, ¿no? Definitivamente algunas condiciones cambian, y un punto importante en cuanto a eso, pues es el armado o la estructura de una empresa. Y ahí pues parte también de lo que se requiere es, lo decías, la gente, ¿no? Que bueno, que vamos a entrar un poquito más adelante en ese tema. Algo que te quiero preguntar y pues bueno, se lo pregunto a todos los dueños. ¿Ha sido fácil? ¿Todo ha sido color de rosa desde el 2009 que empezaste? Nada absolutamente es fácil porque cada vez que vas creciendo te vas enfrentando a situaciones y cosas desconocidas. Es la única manera de crecer. Definitivo, y a veces, pues bueno, se tiene esa mala o falsa idea de, pues, de que todo va a salir a la primera, ¿no? Eh, Algo que compartimos mucho es, inclusive, pues lo leemos en los libros de los gurús, lo vemos al día de hoy con tantas redes sociales que hay, y muchos de los mismos gurús, hay parte de lo que ponen cuestiones motivacionales y todo, te das cuenta que algunos de ellos tronaron varias empresas, de hecho, antes de llegar a la empresa que tienen al día de hoy, o que fue la empresa impulsora, porque ya tienen un conglomerado o un corporativo de empresas, ¿no? Entonces es importante el poder tener en mente que ser dueño de negocio, pues tiene sus implicaciones. Y aunque se va a escuchar duro, pero es la realidad, porque aquí no estamos para consentir a nadie, ¿no? Realmente no todo mundo está hecho para ser emprendedor o para ser dueño de negocio. Se tienen que tener, pues vaya, cualidades, habilidades, persistencias, que algunas de ellas ya son innatas y muchas otras se tienen que ir de alguna otra manera también aprendiendo y desarrollando. ¿Qué nos pudieras contar, Carlos? A lo mejor algún reto, algún problema, algún reto
fuerte que tuviste en esta evolución, en este andar, y cómo lo solucionaste. ¿Cuál fue tu forma de pensar y tu forma de acercarte para poder darle la vuelta por ahí a esa situación? Yo tuve prácticamente tres problemas que detecto en este momento que cuando los estaba viendo no los percibía como tal. Número uno, tenía que generar el efectivo para poder mantenerme como empresa. Aunque haya iniciado yo solo, los gastos, ya tenía oficina, renta. El primer problema para mí era solventar el negocio. El otro era que aunque ya tenía cierta experiencia en trámites de créditos de Infonavit, no tenía la experiencia general que debe de tener un asesor inmobiliario o una oficina inmobiliaria. Y el otro problema que me enfrenté es que no sabía absolutamente nada de cuestiones de estructuras de negocio. Entonces, el andar, pues fue sumamente difícil para solucionar un poquito la situación de la generación del flujo de efectivo, pues prácticamente trabajaba 14 horas diarias, sin importarme lo que tuviera que hacer, lo hacía para generar y que no fuera a quebrar mi empresa. Y también para obtener recursos con los cuales yo pudiera empezar a capacitarme ahora sí y especializarme y hacerme un experto dentro del sector inmobiliario. Tomé capacitaciones con diferentes plataformas, coach, cursos, libros, etcétera, lo cual pues complementaron en conjunto con mi profesión de abogado. Ahora sí, el tener esa expertise para poder funcionar como inmobiliaria como debería de ser. Pero eso cuesta mucho dinero y cuesta mucho tiempo después de las 14 horas de trabajo. Habría que acostarse tarde, levantarse temprano para poder meterle un poquito más al disco duro e ir buscando la manera de estar creciendo. Y Uh, después, uy, adelante, adelante. dirían unos por ahí, nada más 14, qué poquitero. Yo conozco No, unos que trabajan 32. No, pues si nada más el día tiene 24, no, es guasa, definitivamente. Entonces, dentro de lo que nos compartes, uno, hay un tema pues económico sumamente importante, como bien decías, el tema del flujo del dinero, ¿no? El tema de los ingresos, de poder generar ese capital operativo que te permita el poder estar pues sosteniendo, vaya la redundancia, toda esa operación que requiere tu empresa. El segundo, pues no traías como que mucho expertise, entonces vaya, un tema de desarrollo, y aquí sí lo comparto por el conocimiento que tengo con Carlos. Es una persona que, híjole, le gusta mucho prepararse. No leía mucho cuando lo conocí en su momento. Al día de hoy se devora varios libros al mes. Está muy metido en capacitaciones, está muy metido, pues inclusive al día de hoy se empezó también por ahí a relacionar con cámaras, con asociaciones, que de alguna otra forma, pues desarrollaste esas habilidades que a lo mejor no traías, ¿no? Y ese te llevó al tercer punto, también parte de lo que nos platicabas, en donde a veces hay una gran confusión dentro de los dueños de negocios, y es una experiencia que me gusta mucho de Carlos y la voy a chismear. Lo dijo él con sus palabras. La mentalidad o el mindset que debemos de tener nosotros como dueños de negocios es muy diferente a la de un empleado, es muy diferente a la de un gerente, es muy diferente a la del director general. Y la gran mayoría de los dueños, desafortunadamente, lo confunden. Y aquí, pues bueno, lo quería platicar en el sentido, y como bien lo dice Carlos, cuando él entendió eso y se dio cuenta de que lo tenía, empezó a trabajar en ese cambio. Y al día de hoy les presumo, hay mucha gente que se acerca, sobre todo, bueno, del ramo inmobiliario, porque es donde él está y está muy fuerte, pero me has platicado también, Carlos, pues de conocidos, ¿no? Conocidos, primos, amigos, que ven el desarrollo que él ha tenido de 3, 4 años hacia la fecha, y pues que de alguna otra forma se le acercan, y no me vas a dejar mentir, pásame la receta, nos dicen de repente. ¿Cuál fue la varita mágica? Y no hay varita mágica. O sí la hay, mi estimado Carlos. Te encontraste por ahí la lámpara de Aladino y de repente salió el genio y dijiste, de aquí soy. No existe. Le decía yo a un amigo, agarra un vaso
y échale mucha honestidad, mucho trabajo, mucha capacitación, mucha disciplina, mucho de todo, y esa es la varita mágica nada más. Definitivo. Y hay que meterle también, digo, parte de lo que comentas, cambio de mentalidad. Digo, dentro de la preparación, en donde el chip lo tenemos que llevar hacia ese otro enfoque que te permita a ti construir una empresa, porque recuerda que ese es el objetivo, no operar una empresa, porque si es nada más operarla, pues sigue siendo por ahí pues vaya, el dueño operador, ¿no? O el autoempleado que llamamos al día de hoy. Compartí la semana pasada, estuve platicando con unos buenos amigos sin agraviar, y salió al tema pues uno de los libros de Robert Kiyosaki, que él pues fue uno de los primeros gurús en este sentido, y hay uno que se llama El cuadrante del flujo del dinero, que es donde nos va platicando, se lo recomiendo si no lo han leído, o inclusive mándenos por ahí un correo, contáctenos, y quien nos contacte con todo gusto se lo compartimos, se lo regalamos, y es donde nos va llevando por ese andar, por ese camino, en donde como uno pues empieza primero como autoempleado, ¿no? De ser empleado, decides salirte, decides emprender, y comúnmente el primer paso, y digo comúnmente porque bueno, a lo mejor ya hay gente que estaba en otras escalas o niveles y sí se pudo brincar 1 o 2 pasos, pero el más común es el entrar a ser autoempleado, ¿no? En donde pues sigues siendo tú y sigues haciendo todo, y si no cambias ese chip, pues de alguna otra forma te vas a quedar donde mismo, y a mí me ha tocado también ver esa evolución con Carlos, y lo quería compartir porque sí mucha gente le pregunta, tal cual, la receta mágica, pues la receta mágica es la que Carlos nos acaba de compartir. En este tema de pandemia, mi estimado Carlos, pues a final de cuentas nos vino a azotar a todos, porque fue algo que nos agarró por sorpresa a nivel mundial. Y pues bueno, hubo distintos tipos de resultados, ¿no? Hubo empresas y hubo giros de negocios que se vieron tremendamente afectados, y hubo algunos otros, todo lo contrario, que se vieron tremendamente acelerados e impulsados. Pero bueno, dentro de lo que a ti te tocó vivir, eh, pues, ¿qué nos pudieras platicar de algunos tipos de ajustes o algunos tipos de reacciones que tuviste que tener, pues, para poder hacer frente a este caso? Claro, Eduardo. Mira, en la pandemia yo vi empresas inmobiliarias y que no son inmobiliarias desaparecer. Amigos míos que tenían años con sus empresas cerraron su oficina, se fueron a trabajar de su casa y ya no abrieron. Eh, ya ahí depende de la preparación que tenga cada quien. En México, en todas las crisis que ha habido en México, según la historia, el sector inmobiliario es uno de los que sufren menos las crisis. ¿Por qué? Porque todos los bancos tratan de acomodar sus créditos a como dé lugar, y porque la mayoría de la materia prima que se usa en las construcciones es de origen mexicano. Eso hace que le afecte menos a, al sector Al sector. inmobiliario cualquier crisis. Sí, y bajo el contexto de la pandemia en general, en lo personal yo aprendí a optimizar y eficientar mucho el tiempo y los recursos económicos. Me di cuenta que no era necesario estar todos los días en la oficina tratando de arreglar personalmente todo. Cuando te acostumbras a las plataformas, te das cuenta que puedes solucionar 10 problemas más de lo que solucionabas únicamente haciéndolo personalmente. Entonces, en la pandemia a mí me dejó el aprendizaje de que podemos hacer mucho más cosas con menos. Lógicamente, pues siempre apoyado en todo el equipo de trabajo. Que en un momento dado, inclusive hay una palabra especializada para eso que se le dice que es el apalancamiento, ¿no? ¿Qué es el apalancamiento? Viene por ahí desde la historia, el donde, oye, quieres mover una grande roca, pues ve y busca alguna vara de bambú o algo con el cual puedas tú hacer palanca para que generes una fuerza mayor. Y en este caso, pues bueno, como bien lo compartes, definitivamente hay que buscar la forma de cómo poder apalancarnos con los recursos que tenemos, tanto recursos humanos como recursos económicos, como recursos
sistemáticos, tecnológicos, como recursos financieros, pero que de alguna otra forma podemos generar todavía pues esa mayor fuerza. De hecho, te aprovecho porque sale ese tema y hago un comercial. El día de mañana vamos a estar también por ahí participando en un podcast que nos invitaron de la Universidad de Saltillo, la gente de la Maestría de Administración de Proyectos, en donde parte de los temas precisamente es eso, ¿no? El cómo poder administrar eficientemente, cómo poder apalancarte con los recursos que se tienen. Pero bueno, eso ya va a ser por ahí el día de mañana, también se los estaremos compartiendo. Bien, Carlos, importante. No puedo dejar de preguntártelo, ¿no? En un momento dado, para ti, Carlos, como dueño de negocio, claro, tienes tus inmobiliarias, en un momento dado también estás haciendo algunas otras inversiones que me platicabas. Para ti, en tu opinión, ¿qué tan importante es que un dueño de negocio conozca los números de su negocio, conozca sus principales indicadores? ¿Es importante o medio importante o nada importante, o decía un amigo, o ninguna de las anteriores? ¿Cuál ha sido tu caso en tu experiencia? ¿Qué nos puedes compartir en el tema de los números y del conocimiento? En lo personal, es el tema más importante que debe conocer un empresario. Es la letra A de una estructura empresarial, el saber qué tipos de productos o servicios vendes más, cuál te deja más utilidad, a cuál le inviertes más, gastos variables, gastos fijos, qué utilidad te deja cada uno de esos, cuál servicio o producto te deja más utilidad, cuál te quita más tiempo. El aprender todo eso definitivamente te guía hacia dónde debes de ir. Mientras no tengas ese conocimiento, trabajas a la deriva. Cuando lo tienes, sabes en cuál producto o servicio enfocarte más. En mi caso, una vez que aprendí, determiné eso, supe en qué enfocarme y la mayor parte de mi tiempo después lo dedicaba y lo invertía en el servicio que más me generaba dinero. Todo lo demás lo hice a un lado. Y eso exponenció primero que nada, la entrada de ingresos a la oficina. Y quité algunas tareas que sí generaban dinero, pero realmente no tanto. Es la letra A de cualquier inmobiliario. Uy, qué fuerte y qué profundo. En un momento dado pues vamos a entrar en el debate. ¿Quién piensa diferente que Carlos? ¿Quién piensa que definitivamente no es lo más importante? A lo mejor es la letra D o la letra E por ahí para que nos manden sus comentarios, ¿no? No, definitivo, como plan de WhatsApp, lo comentaba el día de ayer en un webinar por ahí que estaba impartiendo, es en un momento dado les pongo yo el ejemplo para que lo podamos visualizar, ¿sí? A muchos de nosotros, yo creo que a lo mejor a ti también te tocó, Carlos, viajar a Mazatlán por carretera. Ahorita pues ya está la autopista a todo dar, inclusive de hecho bajó hasta 2 horas, ¿no? Pero cuando estaba antes el Espinazo del Diablo, ¿te tocó? Sí. Ok, de aquí de Monterrey nos aventábamos como 18 horas, 18, 20 horas. Y el ejemplo que siempre les comparto es, imagínate que te subes a tu carro en la cima del Espinazo del Diablo y te pones una venda en los ojos. Prendes el carro y arráncate. ¿Cuánto tiempo crees que vas a durar antes de que te caigas al barranco? Claro. Entonces, en este aspecto, el tema, como lo platicábamos, el tema de los números, pues es la espina dorsal y la espina vertebral de todo negocio. Si no conoces tus números, híjole, compadrito, comadrita, pues de alguna otra forma andas pateando el bote sin saber. Lo comentabas con tus palabras, Carlos. Eso te permitió a ti visualizar, porque ya no es un tema de feeling, entra mucho es que yo creo que me está yendo bien, yo creo que estoy ganando, y el yo creo o el yo pienso son cuestiones intangibles, porque son emocionales, son sentimientos. ¿Cómo lo bajamos a la mesa para poder decir, yo estoy seguro y te confirmo que estoy ganando tanto y que estoy generando este margen de utilidad
y que estoy produciendo eso. Y lo comentaste muy bien con tus palabras. Y al tú tener esa claridad, ¿cómo van a ser tus tomas de decisiones? ¿Mejores o peores? Mucho mejores siempre. Mucho mejores. Inclusive te diste cuenta de algunos servicios que ofrecías que no eres ni el primero ni el último, en donde fueron pensando por muchos años que ese era su producto estrella, ¿sí? O su servicio estrella en un momento dado. Y ya cuando sacaste esos cálculos, y me acuerdo que lo platicamos en su momento, te llevaste unos sorpresones, que es parte de lo que nos compartes, en donde, ay Dios, pues híjole, estaba medio equivocado, ¿no? O a lo mejor le estaba poniendo mucho énfasis y mucha fuerza al servicio que más batallo y menos me deja, y descuidando al que más me dejaba, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, si no hubiera aprendido el tema de los números, ahorita a Grupo Leica Inmobiliaria no existiría, porque con los recursos que recibía en aquel entonces, después de la pandemia, simplemente no hubiera sobrevivido a Leica. Interesante, Carlos, muchísimas gracias. Pues bueno, ya estamos llegando a la conclusión de este valiosísimo episodio. De hecho, me acordé mucho de ti hace como 2 semanas, porque con un cliente salió el tema del markup contra el margen, la diferencia. Y me acordé mucho de ti porque ese tema lo platicamos tú y yo, si recuerdas, hace varios años, en donde traías esa confusión. Y mucha gente sigue trayendo esa confusión de pensar que el precio, como yo taso mi producto, como yo marco mi producto, es exactamente la utilidad que gano. Y son cosas bien diferentes. ¿Recuerdas? ¿Te recuerdas, Carlos, Sí. de esa muy buena plática que tuvimos? Nos aventamos como 1 hora y media en su momento ahí diferenciando, y de alguna otra forma ahí fue parte de los chips que te empezaron a cambiar. Claro, el primer error que tenía yo en ese entonces era que los gastos variables ni siquiera los consideraba en su totalidad. Y ahí había un gran error que tenía yo, y te agradezco mucho el apoyo en aquel momento, porque me imagino que le pasa a muchos dueños de negocio el decir, mi negocio no es igual, yo vendo un servicio, yo cobro un porcentaje, yo no tengo un producto. Y después de esa plática, pues concluimos que era un negocio como todos. Sí, que a final de cuentas, cuando arrancamos el primer episodio, lo preguntaba y lo vuelvo a dejar sobre la mesa, ¿no? ¿Cuál es el principal, y si no es el principal, uno de los principales objetivos de una empresa? El por qué o el para qué ponemos una empresa. Y desde ahí de repente la gente está confundida. No voy a dar la respuesta para que se queden picados, mi estimado Carlos. Digo, tú ya te la sabes, entonces esa sí la traías en el acordeón. Sin embargo, para todos los dueños de negocios y empresarios que nos están escuchando, inclusive emprendedores, pues que arranquen por ahí, preguntándote a ver realmente cuál es ese principal objetivo. Entonces, pues bueno, Carlos, antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras 3 consejos o 3 tips que a ti te han ayudado mucho en este desarrollo y crecimiento como un gran dueño de negocio al día de hoy, ya como un empresario con varias inmobiliarias, con varias inversiones. ¿Qué les compartes a nuestra audiencia? Número uno, pues que de entrada dominen el flujo de efectivo, independientemente que es un solo paso de toda una estructura empresarial, es uno de los más importantes. Y otra cosa que me sucedió, algún día me dijo un amigo que tengo aquí virtualmente enfrente, Carlos, te voy a enseñar a delegar las 40 cosas que pusiste en la lista, y para mí era imposible. Yo hacía esas 40 cosas, era el todólogo dentro de mi empresa, y ahorita estoy fuera del negocio y la empresa trabaja bien. Nada más estoy revisando números, qué pasa, cómo lo puedo mejorar. Pero consejo número uno que yo les daría sería el control del flujo de efectivo. Bien, interesante. La otra sería háganse expertos en su giro, y la otra, busquen a un coach que los pueda desarrollar
en la cuestión del negocio de las empresas, no de su negocio, sino lo que es una estructura empresarial, porque la mayoría de los dueños de negocio no traemos esa educación. Y una vez que cambias la mentalidad y sabes que puedes delegar todo, te da la oportunidad de abrir otros nuevos negocios y siempre ir jalando a tu equipo que tenga beneficios junto contigo. Uy, súper valiosísimos e interesantes, mi estimado Carlos. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Realmente dejas gran valor en este podcast, mandándote un fuerte abrazo hasta Chihuahua y a nuestros escuchas también en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, que tenemos también por allá gente. Tú estás en Chihuahua, Delicias, Chihuahua. Pues vaya, a todo el estado de Chihuahua. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y no antes de despedirnos, pues volverles a recordar por ahí. Les comenté el libro de Robert Kiyosaki, pero les recomiendo que mejor primero lean el mío, ¿sí? Y de hecho se llama Pero, ¿por dónde empiezo? Es una guía muy práctica que te puede ayudar a dar esos primeros 2 o 3 pasos para que empieces a generar cambios verdaderamente importantes en tu forma de manejar el dinero y en tu forma de manejar el dinero y los negocios. Y también por ahí, pues bueno, que te suscribas a las diferentes plataformas, como te lo platiqué, Spotify, YouTube, que compartas por ahí también tus experiencias, que brindes consejos, que pongas preguntas. Como lo hemos platicado en muchas ocasiones, este tema empresarial, el mundo de los dueños, es completamente dinámico, en donde día a día suceden cosas nuevas, aprendemos cosas nuevas, nos topamos con cosas nuevas, y qué mejor el poder ir ayudándonos entre todos para que vayamos creciendo y para que vayamos mejorando, ¿no? Y también por ahí, pues bueno, que nos sigas en nuestras redes sociales, Batroy Consulting, pues en varias de las plataformas. Compartimos muchos tips de valor que te puedan servir para que destrabes eso que a lo mejor al día de hoy traes por ahí trabado. Entonces, mi estimado Carlos, nuevamente muchísimas gracias por tu aportación, por estar por aquí con nosotros. Hay mucha tela de donde cortar, mucha plática, en donde, pues bueno, Diosito quiere, ya más adelante por ahí nos volvemos a juntar para poder complementar este episodio o inclusive meter por ahí algunos otros temas. Y pues bueno, mucho éxito, que sigan los éxitos. Saludos a toda la gente por allá de Chihuahua y pues que Diosito los bendiga y seguimos en el mismo camino. Vale, gracias. Hasta luego, Eduardo. Gracias, Carlos. Cuídate. Gracias, audiencia. Cuídense.